Hola, ¿qué tal mis hermanos? Y estamos en la catequesis número 2 de esto que es una tilma, un corazón, Semana Guadalupana, novena intercontinental. El objetivo de hoy es descubrir cómo Dios se compadece de nuestras penas y dolores y nos envía a Santa María de Guadalupe para consolarnos, quien espera que la ayudemos a construir la casita sagrada para mostrarnos a su Hijo. Estamos en la catequesis número 2. Dios nos responde con ternura desde la casita sagrada. Es importante tener en mente y acordarnos del objetivo de esta catequesis, que es descubrir cómo Dios se compadece de nuestras penas y dolores. Envía a su mamá para consolarnos y espera que le construyamos una casita sagrada para mostrarnos a su Hijo. Esto es lo central, mostrarnos a su Hijo Jesús. Ese es el objetivo que tenemos que tener en mente, que ante nuestros dolores, ante nuestras penas, tenemos un Dios compasivo y manda a su mamá para consolarnos, y ella pide que le construyamos una casita sagrada para mostrarnos a su Hijo. No mostrarse ella, mostrarnos a su Hijo. En un primer momento tenemos que contemplar a partir de Cristo y de Santa María de Guadalupe lo siguiente. Aquí hay una pregunta muy interesante. ¿Qué hace que un hogar sea cálido? Hay 4 características para que un hogar sea cálido. Primero, tenemos que ver que para que ese hogar sea cálido, un hogar donde la gente se sienta bienvenida, pues es que debe de haber presencia de Dios. Debe también ese hogar que sea cálido, tiene que en ella haber oración diaria. Tiene que también estar presente la lectura bíblica y tiene que tener paz interior. Estas 4 características hacen que un hogar sea cálido. Y esto en sintonía a que Mamita María nos pide una casita sagrada. Una casita sagrada tiene que ser un hogar cálido. Tiene que haber presencia de Dios, es decir, un lugar donde se busque a Cristo y que Cristo sea el centro del hogar. Eso va a hacer que esa casa sea cálido. Tiene que haber oración diaria, es decir, que las familias deben orar juntos, deben apoyarse en la oración en los momentos difíciles, independientemente de que la oración diaria debe estar presente al levantarse, a la hora de desayunar, a la hora de comer y también a la hora de acostarnos. Una oración constante que debe de existir en ese hogar cálido. Tiene que también tener la lectura bíblica. Muchas veces en casita tenemos una Biblia muy bonita, pero lamentablemente lo tenemos guardado. Las Escrituras son las que guían las decisiones y conversaciones diarias de esas familias que tienen un hogar cálido. Porque de lo contrario, si no se lee la Biblia, pues desconoceremos a Jesucristo. Y si queremos conocerlo, pues tenemos que leer la Biblia, en especial todo lo que es, primeramente, el Nuevo Testamento. Esto hará que nuestras decisiones en nuestros hogares pues sean guiadas por las Sagradas Escrituras, y las conversaciones que se tengan en el hogar pues sean inspiradas en las Sagradas Escrituras. Esa casita sagrada que tiene que ser un hogar cálido, en ella tiene que haber paz interior. Y esto, la paz interior, lo genera el Espíritu Santo. Esto es lo que genera un ambiente libre de gritos. Si en tu casa, en tu hogar, en tu familia, los gritos son los que reinan, pues déjame decirte que
en esa casita no hay paz interior, porque el Espíritu Santo es el que siempre está en control. Es el que nos guía a hacer cosas buenas y a tener siempre nuestra conciencia tranquila. Eso es tener paz interior. Pero sin casita, lamentablemente, los gritos son lo primero que aparece desde que se levanta el sol hasta que se pone. Pues en esa casita nunca habrá paz interior. Entonces, si Mamita María nos pide una casita sagrada para mostrarnos a su Hijo, tenemos que empezar primeramente en nuestros hogares. Esa es la casita sagrada que ella pide primeramente, independientemente de que físicamente se le ha pedido a Juan Diego que vaya ante Fray Juan de Zumárraga para hacer una estructura física, ¿verdad?, de ese templo que ella pide. Pues es importante que como católicos, a partir de Cristo y de Santa María de Guadalupe, también nosotros tenemos que hacer una casita sagrada para su Hijo, en la que debe de existir la presencia de Dios. Es decir, que busquemos que Cristo siempre sea el centro de nuestro hogar, que deba existir oración diaria. La familia tiene que orar siempre junta y que la lectura bíblica sea también el pan de cada día. Las Escrituras son las que van a guiar las decisiones y conversaciones diarias de esa familia, y por ende, con todo esto, pues prácticamente tendrá paz interior, porque será el Espíritu Santo quien va a generar ese ambiente libre de gritos. Ahora bien, escuchado todo esto, aquí hay una pregunta importante. ¿Algún espacio en nuestra ciudad que ofrezca estas características? ¿Lo conoces? Es momento de pensar y reflexionar. Y pues, si no conoces alguno, pues es momento de empezar a propiciar uno. Y qué mejor que este espacio sea tu hogar. Tu hogar tiene que ser un espacio donde pues se sienta la presencia de Dios, sea un hogar cálido para que el Espíritu Santo actúe y siempre haya paz en esa casita sagrada. En la época prehispánica, los templos no eran monumentos de exhibición o simples centros de adoración pasiva. Eran el motor vivo de su supervivencia, el puente directo con las fuerzas de la naturaleza. Así que lo primero que edificaban era el templo. Fíjense que esto es muy importante, porque si el templo era algo muy importante para los nativos de aquel entonces, pues hoy también debería ser lo más importante para nosotros, los templos, que debe de girar pues en torno, nosotros debemos de girar en torno a la vida de nuestros templos. Debe de ser el motor vivo de nuestra supervivencia. ¿Por qué? Porque en los templos, recuerden que tenemos al Santísimo Sacramento, que es lo principal, que es lo medular en el cristiano. Nosotros creemos que Cristo se ha quedado entre nosotros en la Santa Eucaristía. Y ahí la importancia de los templos. De la misma forma que así como deberíamos de tener una casita sagrada en nuestros hogares, pues nuestros templos católicos deben de ser esa casita sagrada, donde se sienta la presencia de Dios, donde haya oración diaria, donde exista la lectura bíblica y que siempre haya paz interior. Penosamente, muchas veces nuestros templos, pues lamentablemente mucha gente que se acerca, pues podríamos decir que no siente la presencia de Dios, porque las comunidades que a veces se reúnen en el templo, pues lamentablemente tienen fricciones con otras comunidades, tienen fricciones entre hermanos. Y tristemente a veces no hay oración diaria. Hay templos que permanecen cerrados todo el día.
son horas, pocas horas las que se abren nada más. Entonces podríamos decir que tristemente muchas veces no estamos cumpliendo con eso, ¿verdad? De tener una casita sagrada. Si no se está cumpliendo eso, pues es momento de pensar y ver qué podemos hacer. Los templos tienen que ser no solo monumentos de exhibición o simples centros de adoración pasiva. Tiene que ser el motor vivo de nuestra supervivencia. Es muy bonito ver a gente que busca los templos que están abiertos para pasar a hacer su oración ante el Santísimo antes de trabajar. Eso es muy distintivo en los católicos. Y ese espacio tenemos que dárselo a las personas que lo necesitan. Es momento de, si en tu templo pues permanece cerrado todo el día, pues es momento de empezar a organizarse para que sean esos templos el motor de nuestra supervivencia y que esté siempre ahí el Santísimo esperándonos con las puertas abiertas. En la época de la colonización española, el templo católico no era solo un adorno o un lugar de culto, era el núcleo legal, físico y social sobre el cual se fundaba y organizaba una sociedad. Fíjense que era el centro, era una parte medular de la sociedad, era el núcleo legal. Y dice aquí físico y social sobre el cual se fundaba y organizaba una ciudad. Esto es importante porque tristemente ha avanzado el progreso en las ciudades y los templos se están relegando prácticamente hoy en día. Pues cuando se fracciona una hectárea de terreno o 2 o 3, tristemente ya no se deja un espacio para los templos. Antes sí lo hacían. Había como esa necesidad de dejar un espacio sagrado para cuando un pueblo empezaba a desarrollarse. Pues ante todo esto, lo importante es recordar que el templo lo es. Entonces, si nosotros tenemos un templo físico, pues tenemos que cuidarlo y tenemos que darle promoción, tenemos que darle esa importancia y que sea pues nuestro motor vivo de nuestra supervivencia. En el relato del Nican Mopowa, María le pide a Juan Diego que se le edifique una casita sagrada. Ese llamado sigue permanente, aunque ya la casita sagrada pues está construida en Ciudad de México y pues ya se ha agrandado, ya se ha hecho una plaza muy grande para recibir a muchos peregrinos. Es importante dejar en claro que también nosotros tenemos que edificar una casita sagrada y tenemos que empezar en nuestros hogares. Ya hemos escuchado más antes las características de esta casita sagrada que tenemos que tener en nuestros hogares. Debe de haber presencia de Dios, oración diaria, lectura bíblica y paz interior. Y también un aspecto muy importante que deben de tener estas casitas sagradas que son nuestro núcleo familiar es como si no hay lectura de Biblia todos los días, pues por lo menos deberíamos de escucharlo. Hay mucho material en internet que usted puede buscar las homilías del día para que escuchemos las Sagradas Escrituras también en casa y ya vayamos dejando esa mundanidad que a veces prácticamente viene siendo una característica del cristiano y no debería de ser así. Estamos en el mundo, claro, pero no somos parte del mundo ya. Entonces, en una casita sagrada, en tu hogar católico, pues primeramente debe de existir un altar, un espacio de oración donde puedas tener la imagen de María Santísima, principalmente la imagen de nuestro Señor Jesucristo y algún santo de tu devoción, adornado con flores. Y si tienes muchas imágenes, pues de la misma o repetidas, es conveniente que si tú quisieras, ¿verdad? Esto es solo una recomendación, pues si tienes muchas imágenes, pues guárdalas, porque prácticamente si le ponemos todo, pues ya parecería
comúnmente esos lugares que le llamamos recinto, donde pues prácticamente ahí se practica ritos que no son católicos, ritos que van pues inclinados al esoterismo y es contrario a nuestra fe católica. Pues si tenemos así nuestro altar lleno de santitos, como lo decimos coloquialmente, pues estaríamos haciendo algo incorrecto. Lo más correcto es tener solo una imagen, ¿verdad? Y si tienes muchas, pues ve poniendo las imágenes de acuerdo a la ocasión. Pero es importante tener en nuestra casita sagrada, pues un altar, un espacio donde podamos orar, ¿verdad? Y si tienes tu Biblia, pues hay que desempolvarla y ponerlo en el altar también y ir leyendo poco a poco algunas citas bíblicas a partir del Nuevo Testamento. Y otra característica importante que no debemos dejar pasar es la música. La música tiene que ser también católica, independientemente de que hay música secular que no tiene letras obscenas o no tiene mensajes erróneos, pues lo puedes escuchar, no pasa nada. Pero si hoy en día te encuentras pues con unas canciones que van haciendo guías para hacer el mal, pues mejor no lo escuches, ¿verdad? Esas son las canciones mundanas o seculares, pues esas canciones ve tratando de dejarlas. Lo que sí deberías de empezar a escuchar en casita es música, pero música católica, porque muchas veces se confunden y escuchan la denominada música cristiana, que es de corriente evangélica, de corriente protestante, que lejos de reforzar nuestra fe, lejos de reforzar la doctrina de Jesucristo, pues nos va debilitando poco a poco nuestra fe con el contenido de esas canciones. Así que si buscas escuchar música católica, asegúrate de que sea realmente música católica. Pues esto es porque estamos tratando de entender que el objetivo de hoy es que comprendamos que Cristo, que Dios se compadece de nuestras penas y envía a su mamá para consolarnos y espera que construyamos una casita sagrada para mostrarnos a su Hijo. Y debemos de empezar nosotros también haciéndole una casita sagrada en nuestros hogares con estas características que ya hemos comentado. Pues bien, pasamos a un segundo momento y es que vamos a discernir a partir de Cristo y de Santa María de Guadalupe lo siguiente. Hay un fragmento del Nican Mopoua 27 al 28 que dice: mucho quiero, mucho deseo que aquí me levanten mi casita sagrada, en donde lo mostraré a Él, lo ensalzaré a Él. Al ponerlo de manifiesto, lo ofreceré a las gentes, a Él que es mi amor personal, Él que es mi mirada compasiva, a Él que es mi auxilio, a Él que es mi salvación. Nótese que siempre se dice a Él. ¿A quién? ¿A quién? A Jesucristo. Esto es lo importante el día de hoy. En el objetivo, mostrarnos a su Hijo Jesús. Tristemente, cuando viene pues las festividades de la Virgen de Guadalupe, muchos nos decimos guadalupanos, queremos mucho a Mamita María y eso está bien. Pero cuando llegas a la basílica, cuando participas de la misa, ¿comulgas? Es una pregunta muy importante porque ella viene a mostrarnos a su Hijo. Es decir, que tenemos que conocer la doctrina de Jesucristo. Y en su doctrina dice que para que tengamos vida eterna tenemos que comerlo en la Santa Eucaristía. Y si no lo estamos haciendo, entonces no estamos haciendo caso a lo que dice Mamita María. Mucho quiero, mucho deseo que me levanten una casita sagrada en donde lo mostraré a Él. Lo ensalzaré a Él que es mi amor personal, Él que es mi mirada compasiva. Es importante analizar esto porque tenemos que entender que no debemos amar más a Mamita María que a Jesús, porque ella viene a mostrarnos a Él,
a su Hijo, que es el Dios Hijo Redentor. Y es por eso que desea que le construyan una casita sagrada que no es para ofrecerse a sí misma, sino lo más valioso es que quiere mostrarnos a su Hijo amado. Ella quiere que nos encontremos con el verdadero Dios, quien se muestra dispuesto a entregarse a los de corazón humilde. Pero si lo desprecias y si te dices guadalupano y el único día que vas a misa es el 12 de diciembre, pues déjame decirte, hermano, que pues no es lo correcto, no estás haciendo bien. Es importante de que pongamos en orden nuestras expectativas. Si Mamita María vino bajo ese milagro de su aparición, pues, y nos viene a mostrar a su Hijo, pues al Hijo es el que tenemos que seguir. Ella nos está invitando a que sigamos a su Hijo. Esta aparición de la Virgen de Guadalupe en 1531 tuvo un impacto trascendental para los indígenas porque devolvió la dignidad y le dio un sentido de pertenencia espiritual a una población que lo había perdido todo. Igualmente hoy tenemos que recordar eso, que esto es para nosotros. Debe impactarnos también esta aparición de la Virgen, que debe devolvernos la dignidad y que nos debe de dar un sentido de pertenencia espiritual. ¿Con quién? Hacia Jesucristo. Esto es lo principal. Y si tenemos que pertenecer a Jesucristo, al verdadero Dios que nos viene a mostrar ella, Mamita María, pues aquí la pregunta es, si solo voy a misa o al templo el 12 de diciembre, pues es importante empezar pues a acercarnos a nuestra parroquia. Si tú vives en una localidad donde el templo pues te queda cerca, pues que mucho mejor asistir a misa todos los domingos, no solo el 12 de diciembre. Esto en sintonía a lo que nos pide Mamita María, que viene a mostrarnos a su Hijo, al verdadero Dios, este verdadero Dios a quien tenemos que comer en la Santa Eucaristía. Y si te falta algún sacramento, pues es importante de ir viendo cómo obtener ese sacramento. Recordemos que son 7 los sacramentos en la vida del cristiano. Primero el bautismo, la confesión, la comunión, la confirmación. Luego tenemos el orden sacerdotal, el matrimonio y la unción de los enfermos. Estos 7 sacramentos son importantes, son medular en la vida del cristiano. Dependiendo de nuestra edad, es el sacramento que tenemos que ya tener. Si tú estás conviviendo con tu pareja y solo estás casado por lo civil, pues si no lo sabías, déjame decirte que estás fornicando con tu pareja y es un pecado. Tienes que acercarte al sacramento del matrimonio. Si te dices guadalupano, si te dices amar mucho a Mamita María, pues ella te viene a mostrar a su Hijo Jesucristo y su Hijo Jesucristo quiere que tengas tus sacramentos en orden. Si no estás bautizado, tienes que bautizarte. Si no estás confesado, tienes que confesarte. Si no has hecho la primera comunión, pues tienes que buscar ese sacramento. Y si ya estás de vida adulta viviendo o conviviendo con una pareja, pues tienes que acercarte al sacramento del matrimonio. Entonces, que esta aparición de la Virgen de Guadalupe en 1531, pues así como fue un impacto trascendental para los indígenas de aquel entonces, también para nosotros debe de ser un impacto trascendental. Que este 12 de diciembre le prometamos a Mamita María que vamos a recurrir al sacramento que de acuerdo a mi edad, a mi estado, pues debo de alcanzarlo. Tras la caída de Tenochtitlan, los nativos sufrían una profunda crisis existencial, pues habían encontrado que sus dioses habían sido vencidos, sus templos habían sido destruidos y prácticamente ellos se sentían inferiores. Ante esto, pues la Iglesia Católica, pues en su momento también luchó mucho por estas personas que eran
eran hecho menos en esa sociedad que se empezaba a resurgir, y la iglesia pues católica pues siempre estuvo también a la defensa de esos pueblos. Penosamente los que vinieron a conquistar pues muchas veces poco valía lo que dijera la iglesia. Lo que ellos le importaba era pues únicamente sus riquezas materiales. La Iglesia Católica quiere estar entre su gente para dar a conocer este amor de Dios, ensalzar y poner de manifiesto el amor divino. Para ello requiere la participación de Juan Diego para construir este nuevo hogar, esta casita sagrada. Ahora, hoy la Iglesia nos dice que pues también necesita ya no de Juan Diego para construir este nuevo hogar. Ahora necesita de ti. Sí, hermano, necesita de ti, tú que me escuchas. Necesita de ti para construir este nuevo hogar, esta casita sagrada. Pues hasta aquí llegamos en la catequesis número 2. Gracias por acompañarnos en estos casi 20 minutos de reflexión que nos ayudarán a ser mejores cristianos. Hasta la próxima y que Dios nos bendiga.